Hola, ¿cómo andan tanto tiempo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video especial en Macratín. El otro día estaba limpiando mi casa cuando vi a mis caballeros, sí, porque son míos, yo soy su Atena. ¡Retráctate, desgraciado! Y me dije, che, me encantan, pero siento que siempre le faltó ese no sé qué. Como que está la colección entera, pero algo le falta. Había que hacerle algo más. Encima la serie tiene tremendos escenarios y estos están acá paraditos, solos. ¿Cómo? Entonces dije, vamos a hacerle algo tranqui como para darle contexto. Tu maqueta, jovencito. Spoiler de tranqui, nada. Y se me fue de las manos. Ahí me acordé que hace mucho tiempo, como 10 años, había impreso unas cajas que vienen en Papercraft, que se encuentran en internet, y estaba en algún lado de mi casa, vaya a saber uno dónde. Entonces agarré un cajón, lo abrí y estaba ahí, re chota la anécdota, pero fue eso lo que pasó. Así que lo armé y me gustó bastante cómo quedó la cajita, y me agarró un atacazo artístico de querer hacerle todas las cajitas a los caballeros. Y así las busqué por internet porque yo me acordaba que estaban, y encontré la página y se la dejo acá por si les interesa. Las mandé a imprimir, así que me pasé una tarde entera cortando y pegando las cajitas. Son 12 doradas más 5 plateas, así que estoy haciendo como 17 cajitas, como bien están viendo en pantalla. Mientras seguía pensando cómo hacer todo este proyecto, empecé a lavar todos los caballeros. Les despegué las bases de madera y los puse en agua detergente y les pasé un cepillito bien fuerte. Si te interesa cómo hacer bien estas bases, te dejo el link en la descripción de un video que lo cuenta absolutamente todo. Bueno, acá ya los lavé, quedaron súper limpios. Ahora los seco con una toallita, los dejo un rato y ya parezco Bob Esponja con su hamburguesa, más o menos. También pensé que si son caballeros dorados, la base tenía que ser dorada y no negra como estaba antes. Y con los plateados lo mismo. Así que les pegué una buena pintada, primero de blanco y después ya de dorado y plateado. Alta pintura esta. A todo esto, con las cajitas terminadas, sentía que le seguía faltando algo, como esa cosa jerárquica que tiene la serie. Para quien no sepa, la historia va de 5 caballeros buenos que luchan contra los malos y sus planes maléficos de dominar el mundo. Y resulta que le clavan un flechazo a su diosa, o sea yo, y tienen 12 horas para sacarle esa flecha. Y si no, caput diosa y caput serie, y bueno, termina todo ahí. Entonces en la serie se la pasan subiendo escaleras para llegar a la casa del caballero siguiente, que siempre es más poderoso que el anterior. Y ahora, fuera de chiste, parece intrascendente el hecho de que se la pasen más de la mitad de la serie más o menos subiendo escaleras, pero eso te hace sentir que permanentemente están yendo hacia un lugar más importante y que presenta una mayor dificultad. ¿A qué voy con esto? Que la serie le da jerarquía a los personajes, además del guión, obviamente, a través de un camino siempre cuesta arriba y donde cada caballero dorado custodia una casa del zodíaco en distintas alturas. Miren por ejemplo estos escenarios con las casas y las escaleras, siempre es cuesta arriba y siempre es uno tras del otro y cada uno es más fuerte que el anterior. Entonces sí o sí en mi proyecto la jerarquía se la iba a dar como Rosalía. Entonces agarré cualquier cosa que le dé cuerpo y empecé a imaginar con las cajitas y con los muñequitos cómo hacer algo y en qué material. Entonces en primer lugar pensé en hacer una super estructura con MDF como la lámpara de Dragon Ball que hice, pero no me gustaba porque esto es todo plano y sin textura y no soy bueno dibujando y nada, no sé. Y fue ahí cuando, dando vueltas en YouTube, me encontré con unos diagramas resarpados que hacen con Tergopol y no parecía tan difícil. Opté por diseñar algo en 3D, como hacer un plano, porque con la improvisación la verdad que no me llevo muy bien y quería que quede bueno posta a posta, o por lo menos dentro de mis capacidades motrices, digamos. Mono tonto, estúpido. Modelé con este programa que se llama SketchUp y está gratis por internet y es bastante sencillo de usar si le metes práctica. Empecé a jugar un poco con esto y un poco con aquello y fui acercándome a lo que tenía en mente y de a poquito fui armando esto, y también me servía para ver las piezas que necesitaba con las medidas y demás. Pero además quería hacer como una de estas típicas casas de los caballeros, porque si no le di todo el contexto pero le faltaba eso, como la casa que es tan característica. Así que elegí la última, que es el templo, y la diseñé para hacer en MDF de 3 milímetros con el Corel, con el mismo programa que hago las bases, como ya te conté antes. Con esto hice la casita y el reloj, ya lo van a ver un poquito más adelante, porque el reloj también es súper característico y es infaltable. Entonces una vez que llegué a un diseño más o menos que me gustaba, lo que hice fue con este Tergopol que se llama de alta densidad de 1 centímetro de espesor, lo que hice fue empezar a cortar las piezas que necesitaba para darle cuerpo a todo eso que ya había diseñado. Entonces empecé a sectorizar todo, a hacer todos los cortes y todas las marcas.
Después con la pistolita de calor de silicona, digamos, empecé a pegar todo esto para empezar a formar todas las escaleras y demás, que así fue como las hice. Este telgopor te permite pegarlo, eso sí, no tiene que estar muy caliente, si no lo empezás a agujerear y se te quedan unos agujeros inmensos en el telgopor. Después otro de los materiales que usé es también telgopor, pero este es el común. En otras partes del mundo le dicen diferente a telgopor, ahora lo voy a poner en pantalla porque no me acuerdo. Pero bueno, este es el común, el que todos conocemos, y a este sí le hice como la forma de los ladrillos con un marcador y una regla, midiendo, intentando ser lo más prolijo posible, y después con un cúter empezás a cavar, a sacar todas esas líneas. Lo que sí te queda la casa hecha un asco. Miren esto. Pelao. Como ven, este es el otro telgopor, que es de 1 centímetro espesor de alta densidad, el que les decía antes. En este sí lo que hice fue agarrar con una microfibra y hacerle como unas piedras de formas irregulares que me encanta cómo quedaron. Así como bastante heterogéneo. Y después con el soldador de estaño, un soldador común, le empecé a hacer toda esa forma para darle como la textura. Aproveché también para darle una textura como de golpes, como que esto fue golpeado en algún momento. También se lo hice con el soldador eso, como las piedras que te caían del Family. Qué pesadas que eran esas piedras, Dios. Después de eso, con la pistolita de calor agarré piedras del jardín de por ahí afuera y lo que hice fue ponerlas en el centro de esos golpes, digamos, y me gustó bastante cómo quedaba. Una vez que terminé de hacer toda la textura de todas las piezas, no se imaginan el tiempo que me llevó muchísimo tiempo, como 2 fines de semana seguidos estuve haciendo eso. 15 razones por los que los Virgos son simplemente los mejores. Bueno, una vez que terminé de hacer eso, absolutamente todas las piezas les pasé enduido. Primero usé este enduido, el que vieron ahí, que era un poco más espeso que uno que compré después, y lo intentaba aplicar con un pincel. No fue la mejor técnica y fui aprendiendo cómo hacerlo. Lo terminé haciendo con una espatulita y con otro enduido. Después empecé a hacer estas típicas columnas griegas que son tan características de esta serie. Algunas las hice como rotas, como para que tengan un detalle, y después hice otras enteras. Para eso agarré los tubitos de papel higiénico, los corté para que sean más finitos, los solapé, digamos. Después le pegué cartón corrugado alrededor y abajo también unos cuadraditos del telgopor que venimos usando, que le lijé los costados, así no queda tan cuadrado y no se ve el corte tan liso, que no está bueno. Después también hice esto, pero en una versión más chiquita, para armar una ventana también con toda esa estética, con 2 pilares, digamos, a los costados y unos ladrillitos encima. Y esto también con la forma de los ladrillos, que tengo que agarrar todavía la trincheta y cortarlo todo. Bueno, gente, algo así iría quedando. Falta obviamente pegarlo, esto está apoyado así nomás. De hecho se va a caer. Pero está quedando lindo. Falta todavía toda la base, falta pintar todo, faltan un montón de cosas. Pero quería ver, por ejemplo, acá me falta un poco de enduido, acá también, bueno, acá arriba. Bueno, y ahora pasamos a la parte de pintado, que básicamente pinté en primer lugar absolutamente todo de negro. Usé pintura acrílica común al agua y las posteriores fueron grises y la última blanca. O sea, hice un degradé de 4 colores, cada vez usando el pincel un poco más seco, como para darle un efecto de piedra vieja y un poco golpeada. La verdad que queda muy bien este efecto, más cuando lo vas terminando. Al principio dudé un poco, pero después entre el enduido que tapa toda la textura de telgopor, que no está muy linda como para que luzca como piedra, se ve bastante telgopor y eso no está bueno. Eso lo tapas con el enduido, aparte de tapar esa textura y darle una nueva, también lo hace mucho más rígido y la verdad que queda espectacular. Si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco un montonazo, y si te gustó, por favor dale like y suscríbete al canal, que eso me ayuda un montonazo a seguir haciendo esta clase de contenido y los tutoriales de macramé también. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora pasemos a la parte preferida, ya finalizando, o en realidad no finalizando, pero ya sí haciendo los detalles que más me gustan hacer, que va a ser la casita esta que les comenté anteriormente y el reloj. Comencé por hacer la casita, que lo primero que diseñé fue que tenga muchos pisos para darle ese volumen que tiene, es decir, esa altura que tiene la casa original que están viendo en pantalla. Entonces, para hacer eso hice como 5 o 6 bases diferentes, cada una con un escaloncito más largo que el anterior, así nos da esas escaleras. Pegué cada una de ellas con cola vinílica, con cola para carpintero, con un pincelito,
Y nada, después las acomodé y las dejé secar, les puse un peso encima y las dejé secar un rato. Una vez que secó también le puse todos los encastres y todas las paredes con cola y lo pegué absolutamente todo. Le puse el techo interno, digamos el cielo raso, con un agujerito que se lo hice, que después se lo tuve que agrandar para ponerle la luz LED, así se veía el interior rojo. Que si bien en la serie no es que está iluminada de rojo, pero sí es un color importante del protagonista que está ahí, y el rojo también le da como esa sensación de peligro que ya van a ver con qué otros colores los combiné. Antes de pegarle este techo interno le quise hacer algunos detalles adentro, como la alfombra roja que tiene, que para ello le pegué 2 cintitas de papel y lo pinté de rojo, y en el fondo también le puse primero una tela blanca que sería la cortina del fondo y después las cortinas rojas que tiene adelante, y después también el asiento, que no es obviamente el asiento del sillón que tiene, pero bueno, quería que tenga un detallecito como para que la luz que le puse ilumine algo y que no quede vacío. Después hice todas las conexiones eléctricas, soldé resistencias y demás, y lo conecté a un viejo cargador de celular que tenía ahí, que lo voy a usar como fuente de alimentación para todo este proyecto. También, usando la misma técnica de un pincel seco con pintura gris, le di como ese efecto viejo o gastado que tiene las casas estas. Bueno, y ahora sí paso al reloj, que fue lo que más me gustó hacer. Al mismo tiempo fue lo que más me costó hacer, porque fue la verdad que medio un quilombito, pero el resultado final me encantó. Lo primero que hice fue ensuciarme mucho y ahuecar una de estas dos partes principales del reloj para que quede un agujero y ahí adentro poder hacer las conexiones eléctricas de las luces azules que les voy a poner, haciendo referencia a los fueguitos que aparecen en el reloj. Después armé la otra parte también con unos detallecitos como algunas puertas o ventanas con telgopor, y a todo eso le pasé enduido por encima, lo dejé secar bastante tiempo, y también armé una base con telgopor de color marrón para darle otro toque distinto al que ya le venía dando de grises. Con todo esto intenté hacer unas referencias al reloj y no hacer una copia exacta del mismo, porque no me parecía que valiera la pena. Me gustaba más hacer algo bien conceptual y esquemático y que se entendiera, pero tampoco complicarme la vida, aunque de todas maneras me la terminé complicando. Después, para el reloj en sí, mandé a imprimir distintos centros de distintos tamaños para ver cuál iba bien con la maderita que me había hecho. Al que fue bien lo recorté, lo pegué en el centro, después pinté la parte de arriba de blanco y la parte de abajo de negro. Y algo así me estaba quedando hasta ese momento, me estaba encantando. Pero le tenía que hacer todo el sistema eléctrico y también pegar todo y alinear todo, me faltaba bastante. Entonces le hice los agujeros donde van las luces, eso me costó un montón y empecé a soldar y no saben lo que me costó esto, pero bueno, se me dio, por fin soldé algo y me quedó bien. Y por último también pegué todo, me costó un montón y le agregué como unas columnas también con el mismo estilo anterior que hice con plástico reciclado que tenía por ahí con esa forma, y bueno, algo así me estaba quedando. Una vez terminado el reloj, me faltaba hacer todo el sistema eléctrico de los pisos, eso que le iba a dar como una luz dorada, que era mi intención, con luces LED amarillas, pero bueno, mi intención era darle como esa cosa medio dorada, y ahí también empecé a hacer agujeritos y a soldar y demás, y bueno, fue la parte, me parece a mí, más divertida de todo el proyecto, porque soldás algo y ya tenés la luz y ya es casi el final. Y por último empecé a hacer el ensamble, que fue lo que más me costó. O sea, yo sé que dije que el reloj fue lo que más me costó, pero la verdad que esto fue lo que más me costó. Bueno, todo me costó un montón. Fue muy dificultoso hacerlo para que quede derecho, para que quede bien, hacer las conexiones eléctricas mientras tomaba un mate y el reloj quede derecho y que quede todo derecho y alineado. Bueno, fue muy costoso, pero salió al final con la ayuda de pegamento, con pedazos de telgopor que le iba pegando, escarbadientes y demás. Lo fui ubicando todo hasta que quedó firme y con las luces conectadas. Y bueno, tampoco es que me voy a sentar encima, ¿no? Porque lo voy a romper. Es resistente, pero tampoco como para que se le caiga un martillo encima, por el tipo de material utilizado, obviamente. Si bien el enduido le da un montón de resistencia, hay muchas partes que no las enduí y quedaron de telgopor solo. Entonces tiene su cierta fragilidad, pero es bastante resistente. Una vez que lo consideré como que ya estaba la estructura terminada 100%, agarré una laca que compré en aerosol y le pasé como un efecto no brilloso, pero sí de protección para la pintura.
Ah, y esta parte fue la más linda, la de empezar a agarrar a todos los caballeros y empezar a pegarle la base nueva dorada y empezar a ubicarlos más o menos. Esto no era el lugar final, pero más o menos ya para ver el proyecto terminado. En la oscuridad ya se veía una cosa así hermoso, la verdad me estaba encantando. Bueno, y acá sí ya las voy a acomodar en el lugar final y te voy a mostrar cómo quedó todo este trabajo. Espero que te haya servido y gustado este video. Si fue así, déjame en los comentarios qué te pareció, que eso me ayuda un montón. También te invito a que te suscribas al canal, que voy a estar subiendo videos de este tipo y los tutoriales clásicos de macramé que siempre subo. Muchísimas gracias por haber visto hasta acá y será hasta el próximo video. Chau.